Oye, es que yo sé que Constelación Universal todavía no está en España, no le he podido regalar uno de estos que hay en España, si no tendría la matraquita igual que la mía. Así es, sí. De pronto aquí estaríamos haciendo un buen bochinche con la matraquita. Por eso, de momento solamente el canal del Portal Español y Olé gobierna con su chismecito, pero bueno, ya tendrán ustedes el suyo. Totalmente, totalmente. Hay que Bueno, pedírselo a los Reyes Magos, hay que pedírselo a los Reyes Magos. pues sí, hay que pedírselo entonces a los señores Reyes Magos, que son muy, muy, muy particulares esos señores. Y bueno, pues bienvenida yo, qué bien. Hoy estoy abajo y no arriba. Eso sí, por fin, por Uy, fin. maldita sea que se está frotando las manos, Ricardo, eso que me va a poner contra las cuerdas. Ay, papá, no, por favor, Ricardo, no hagas esas cosas. De pronto, quizás contra una pared que tenga un poquito tú sabes, pullas, quizás, calientes de pronto. No, mentira. Sabes que siempre con cariño, tanto cuando voy a tu canal y en esta oportunidad, que bien, te había realizado la promesa hace como cercano de un mes, que antes de que termine 2020, con todo el encanto de siempre, te invitaré aquí a Constelación Universal. Oh, Así que promesa cumplida. oh, ahí te lo hago. Sí, yo les apoyo arriba a los Reyes Magos, sí señor, yo también soy de Reyes Magos. Y este año nos jodieron porque nos han quitado la cabalgata. Muy mal, Ah, muy cierto que mal. el evento, así es. Pero bueno, es por cuestión claramente de todo lo que está No, ya sé, sucediendo, yo sé, yo sé. así Sí, mismo. aquí sí, 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 estamos súper confinados. Y bueno, Sí, Ricardo, yo tengo aquí un montón de preguntas en este libro mágico. pues yo De tengo las otro preguntas, y que da la vuelta de paso. ostras, no, 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 no. Yo solamente tengo algunas poquitas que me fueron dejando, sobre todo en algunos posts que yo estuve haciendo esta semana. Mira, ya se ha unido nuestro amigo Orión, uno de los que preguntó en mi canal, que hizo unas Eh, preguntas bien, bien chéveres. Así que yo aquí te las traigo para que tú se las respondas muy bien. Claro que sí, claro. Entonces, bueno, pues no sé, Ricardo, cómo quieres que vayamos haciendo esta cuestión. Sí, ahora sí. Ahora sí. Pero sí le dieron permiso a Santa de salir. ¿Por qué a los reyes no? Eso digo yo, eso digo yo. Tráfico de influencias. Eso se llama tráfico de influencias. El señor San Nicolás es muy particular con sus influencias. Pero bueno, volviendo hoy a los que obviamente nos importa, recordarle pues a toda la audiencia que está aquí agrupando con nosotros, que nosotros ya habíamos trabajado ya hace un par de semanas el tema de los sueños lúcidos, como para introducirnos, para claramente definir cuáles son aquellas diferencias sutiles en algunos casos y en otras muy marcados, donde claramente pues uno necesita tener ese punto, digamos, directo para poder comenzar a comprender más allá de lo evidente como yo siempre digo. Entonces hoy, pues tanto Cristina como yo, y repito aquí con mucha alegría que la tenemos invitada en Constelación Universal, pues vamos a trabajar preguntas y respuestas. Claramente, tanto en el canal de Cristina como en el mío, habíamos dejado una cajita para que nos dejaran ya sea preguntas, inquietudes, dudas o quizás algún comentario con una experiencia en relación al mundo de los sueños. Y eso es lo que por allá tiene Cristina en su cuaderno y por lo que yo tengo por acá anotado, pero también vamos a trabajar preguntas puntuales que aquí se puedan estar desarrollando. ¿No es así, Cristina? Sí, 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 por supuesto. Entonces, no sé si te parece que como un poquito de introducción, digamos que los sueños lúcidos son aquellos sueños en los cuales totalmente somos conscientes, ¿no? De que nos hallamos en un sueño y en otras palabras, bueno, pues sabemos que nada de lo que estamos experimentando es real, ¿no? Por eso se refiere a un nivel más elemental de los sueños lúcidos. Y bueno, sin más cuestión, yo quería hacerte la siguiente pregunta que nos venía al canal de Elegant Therapy Espiritual, que era, ¿cómo puedo mejorar mi memoria onírica? Ok, perfecto. Bueno,
Para trabajar la memoria onírica hay que recordar algo, que nosotros somos energía en su totalidad. Esto que puede estar representado aquí, que es ese cuerpo humano, ese aparato mecánico que nos permite obviamente desarrollarnos aquí en esta dimensión física, es sencillamente el empaque que envuelve todas nuestras distintas frecuencias. ¿Por qué menciono el cuerpo físico si estamos, según la pregunta, aplicando la relación astral en el mundo de los sueños, ¿sí? O en el capital onírico como tal? Porque obviamente para mejorarlo uno también tiene que ser copartícipe directo de mejoramientos en el aquí y en el ahora, de tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional. ¿En qué sentido? Que hay que mantenerlo sanamente equilibrado. No es solamente con constitución espiritual que se equilibra, porque según como uno también vibre y resuene en el exterior, uno va a traer muchísimas cosas que van a quedar en ese subconsciente inconsciente, donde muchas veces cuando caemos en el eterno sueño, por lo menos solamente el del descanso, efectivamente nos trasladamos a ciertos lugares de manera involuntaria, que le sucede prácticamente a la gran mayoría de las personas. Entonces, aquí que estoy compartiendo que uno necesita, Cristina, de alguna manera tener la capacidad de ser muy ecuánime y bastante cauteloso también con todos los elementos que uno vaya trabajando en su cuerpo físico, mental, como emocional, con la intención de que todas las energías que pueda absorber en el día o que técnicamente puede emanar, tengan una fusión correcta, porque va a ser parte de nuestro sueño. Porque ¿qué sucede? Sueños muy puntuales y recurrentes en el transcurrir de los días es recordar viéndonos nosotros lo que estuvimos haciendo ese día o quizás 2, 3 días atrás. Entonces, esa memoria toca activarla equilibrando esas energías. Y en la parte de los sueños, como un agregado de forma adicional, siempre se puede hacer una pequeña oración para que exista acompañamiento antes, durante el sueño y luego del sueño al retornar tu cuerpo astral a tu cuerpo físico. ¿Cuál es el ¿Y acompañamiento? nos podrías recomendar algún arcángel? Porque yo sé que esto tú sí que entiendes mucho y habrá gente por ahí que diga, bueno, ¿y a quién podemos pedir? Aparte de nuestro ángel de la guarda, por supuesto. Bueno, No sé si nos podrías dar esa pequeña data. sí, Ya mira, aquí yo claramente. estoy como una alumna más. Está bien, claramente, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno se va a ir a la cama es positivo en todos los sentidos hacer una oración. ¿A quién? ¿A quiénes? No se mortifiquen la cabeza con las complejidades a veces existenciales que el ego espiritual quiere atravesarles para que ustedes no se conecten individualmente con esa fuerza bonita interna que ustedes manejan. Entonces, con una buena oración, ustedes siempre pídanle al Padre Creador, a la Madre Divina, y adicional, no dejen de un lado a su ángel de la guarda, que ya Cristina y yo en oportunidades anteriores hemos comentado que es ese ser tan particular y único como la huella dactilar, o sea, no tiene copia. Los arcángeles, a diferencia del ángel de la guarda, obviamente tienen una jerarquía superior y sencillamente están prestos a ayudar a todos por igual siempre y cuando los busquen, porque pueden ser muy misericordiosos, pero si no hay entonación de voluntad en tu corazón y impulso correcto hacia lo espiritual, obviamente ellos no van a proveer una ayuda. Pero el más importante de estos seres es el arcángel San Miguel. ¿Por qué? Porque el arcángel San Miguel es el que comanda ese ejército perfecto de Dios y que es, como yo siempre digo, el peleón de los arcángeles. Entonces, de alguna manera, él va a permitir siempre que haya acompañamiento, resguardo y por supuesto va a crear un perímetro de energía que proviene de él como tal y no se asusten si de pronto ven algún perímetro que sea vibracional en energía azul marina, muy bonita, muy viva, porque es una representación de él. Entonces, él les va a proveer tranquilidad y protección porque él va a estar batallando con cualquier elemento que no sea positivo en el sueño. Y asimismo, al proveer la tranquilidad, ustedes pueden concentrarse aún más directamente en el sueño que puedan estar teniendo o en el transcurso de las diferentes noches, pues los sueños que puedan estar manifestando. Mira, Ricardo, aquí no sé si podríamos, mira, nos estaba preguntando, me parece que era Agua de Mares, si no recuerdo mal, qué es la memoria onírica. Y Orión le comentaba aquí la capacidad de recordar los sueños.
No sé si con esta Total. cuestión le habrá servido. Sí, 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 sí. Y luego, no, es que te estaba leyendo porque bienvenidos a todas las personas que se han unido. Y bueno, recordar aquí que también nos pone cómo buscar a nuestro ángel de la guarda. Entonces, bueno, también recordar de que hicimos un live en mi canal, porque recordemos que ya estamos en el canal de Ricardo, Listo. pero en mi canal, en Elegant Therapy, hicimos un live en el que hablábamos de cómo contactar con esas energías sutiles y ahí se dio la data perfectamente de cómo contactar con el ángel de la guarda, de cómo contactar con energías sutiles y Ricardo nos regaló un ejercicio muy bonito en el cual invitaba a todo el mundo a que pudiera sentir, ¿verdad? Una energía que trabaja con él, ya sabiendo pues que él es canalizador natural y que trabaja pues tanto emitiendo como recibiendo, y él sí que trabaja con unos seres muy particulares que se podían sentir en este ejercicio. Sí, y todavía recordaba que quizás quien no haya estado en ese momento, que puede, sea por tu canal o por el mío, ubicar ese live, Ah, escucharlo obviamente con determinación y el mismo ejercicio practicarlo, porque donde la fe brota, es imposible que no dé frutos y deliciosos aromas que a veces nos promueven los bonitos colores de las plantas. Entonces, de esa misma elegancia, como lo acabo de decir, es que se encuentra la fortaleza de ese ejercicio. Entonces, por eso yo dije en ese instante, y ahí quedó grabado, que sin importar quién el lo volviera día. Uh-huh. a, volviera a trabajar, mientras se concentre y lo pida con fe, esa energía queda porque solicité con mucho respeto para que esa bendición quede ahí siempre, para que se pueda trabajar y para que pueda ayudar a muchos, porque lo más importante es realizar ese trabajo hacia la humanidad y obviamente programar muchos elementos que sean prácticos, digeribles, no tonterías y cosas locas que a veces se marcan por ahí en los No, temas que no tienen nada que ver. ya sabemos que los espirituales somos muy diferentes a los espiritualoides. Eso lo tenemos claro, tanto en tu canal como en el mío. Y creo que la gente que va a nuestros canales sabe esa cuestión. Así es. Y bueno, no sé si te parece que, por ejemplo, que contestemos una de las tuyas, Ricardo, y así vamos haciendo como uno a uno, o prefieres que te conteste todas las mías. Mira, nos Pues pone mira, aquí, mi nombre es Ricardo también, gracias, muy agradable escuchar esto, ya los sigo a los dos. Ah, qué lindo. pues muchos saludos a mi tocayo, gracias por el apoyo, porque obviamente el apoyo de cada una de las personas que pueda apreciar nuestro contenido y nuestro material es muy significativo porque no es que nos dé una alegría profunda, se duplica la alegría porque permite, por estos famosos algoritmos del Instagram que nos pone de cabeza a muchos, llegar a otros. Así que esto es una cadena, por cada vez que venga un seguidor o alguien que nos apoye o comparta, le podemos, y lo digo en plural, podemos llegar a muchos más. Entonces, muchas gracias aquí al tocayo. Entonces, volviendo aquí, Cris, pues si tú quieres, hagamos un orden. Vamos a trabajar todas las preguntas que tú tienes, ¿sí? Y luego yo paso con las que pues recibí. ¿Te parece? Vale, entonces la otra nos decía aquí, una vez habiendo despertado tal cual grado de conciencia en un sueño, ¿cómo puedo librarme de él? Ok. Fíjate que hay un detalle muy importante que yo justamente en estos días estuve colocando en mi cuenta de el sueño inconsciente y el sueño consciente. ¿Qué sucede realmente con ese proceso? No hay nada más hermoso que poder salir a voluntad de tu cuerpo físico, usar tu vehículo de cuerpo astral y obviamente poder trabajar en esos planos tan hermosos como es el mundo de los sueños. Aunque claro, abro paréntesis, no todo es hermoso en aquellas dimensiones. Pero bueno, siempre vamos a tener pruebas como premiación. Entonces, aquí para desarrollar de manera consciente todo este proceso, yo siempre entrego una clave que es muy particular. Todos los días, mientras uno haga lo que sea que hace de manera rutinaria, uno debe autocuestionarse para llegar a un estado de conciencia para saber si esta nariz es real, este teléfono es real, si lo que estoy haciendo tiene una connotación real en mi vida y si donde yo estoy en un mundo real o en una ilusión real. Entonces, todos esos cuestionamientos son prácticos.
Prácticas como hace la persona que va a un gimnasio y todos los días trabaja de pronto bíceps, espalda, pierna, pero tiene una rutina para fortalecer. Entonces, esto fortalece. Inmediatamente, Ujú, cuando uno está en el mundo de los sueños, y aquí viene una clave muy puntual, uno puede practicar hacer un brinco y eso lo vuelve a uno consciente. ¿Cómo es eso de hacer un brinco? Vamos a poner aquí un ejemplo divertido, Cristina. Supongamos que yo estoy allá en Madrid, ¿sí? Y te fui a visitar, pero Madrid no es la Madrid que conocemos todos, sino es un mundo fantástico, hermoso, mucho más de lo que propiamente es en el mundo físico Madrid. Y resulta ser que ni tú ni yo tenemos cuerpos físicos como los que obviamente representamos hoy en día en esta encarnación. Y ujú. sin importar cuál cuerpo fantástico tengamos, cada uno tiene que determinar si está soñando eso o qué es lo que está pasando. Suponiendo, porque como hoy es de respuestas para sueños, que estemos soñando exactamente eso. ¿Cómo podemos ser conscientes de ese factor? Tratar de vernos a nosotros mismos sin importar cuál es la figura que nos está representando, sea humana o no, de nosotros mismos en ese sueño. Y ahí donde estamos, así estemos en una plaza de Madrid comiéndonos unos helados quizás, logremos hacer un brinco, como cuando uno brinca y le dicen salta, y tú saltas. Cuando tú saltas, eso cambia una frecuencia esotérica y espiritual dentro del sueño y te da la connotación por instante de ser consciente. Lo que pasa es que es difícil realizar un salto en el astral. En el mundo físico es pan comido, en el astral es complejo, no es imposible, pero es una manera de poder desarrollar conciencia allá sin usar procesos como mantras, meditaciones o peticiones particulares a ciertos seres. En estos casos se puede trabajar combinado, por supuesto, y si no, por saltitos o por rituales para trabajar conscientemente el desprendimiento o desdoblamiento astral. Ujú. Ujú. Qué ¿Qué otra? bueno. Luego teníamos aquí otra de las preguntas que nos llegaba era, ¿qué puedo hacer para no agotarme tanto en mis sueños? ¿Qué puedo Ok, hacer para no agotarme tanto en mis sueños? bueno, para tú no agotarte tanto en tus sueños debes tener la siguiente connotación, ¿sí? Ah, mira, aquí nos preguntan cuál es el tema, Andrea. Bueno, hoy, Preguntas y respuestas sobre los sueños lúcidos. correcto, preguntas y respuestas sobre los sueños lúcidos, que es Sí, continuación de un que ya habíamos hecho nosotros sobre los sueños lúcidos. Ujú. sí, mira. En- ¿Qué pasó? Te voy a Dime. escribir y tú si quieres lo clicas y lo pones ahí para que se quede pinchado. Ah, bueno, pásalo entonces. Ahora, ¿qué sucede con la pregunta que cómo puedo hacer para no agotarme en los sueños? Primero hay que tener en cuenta que no todo sueño va a generar un agotamiento, digamos, en ese plano y después va a repercutir aquí en el plano físico. Ajá, aquí ya me lo mandaste. Bueno, tú que eres la experta, ¿qué hago? Tienes que pinchar dentro de la bolita esa para que te ponga como dejar fijo y pone como fijado y ahí se queda como fijado. Ah, ok. Listo, Vamos, fijar dale. comentario. Listo, ya quedó Ahí acá. está. Gracias. Ok, entonces, volviendo al asunto, si de pronto uno tiene un sueño que uno está haciendo una maratón o lo está persiguiendo un ladrón o quizás está comiendo un helado sentado en el fresco prado, obviamente, pues, ¿cuál va a ser más desgastante? Los dos primeros, ¿sí? Y el otro va a ser más tranquilo. Obvio que todo en esos planos se trabaja con cambios de energía, donde hay gasto y recuperación, o carga y cedemos también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se trabaja técnicamente ahí? Primero visualizar, Cristina, que si el sueño tiene una connotación de harto trabajo físico que se pueda ver en ese plano, o si no te estás moviendo incluso, pero está haciendo un desequilibrio emocional que técnicamente activa todos tus sentidos y no sabes qué pasa y eso genera descontrol energético, claramente cuando tú te despiertes te vas a sentir agotado, cansado. Entonces, cuando se presenten esos sueños y tiene una regularidad, lo mejor que se puede hacer de alguna manera, primero es analizarlos, si son fáciles de comprender.
En el caso de que tenga una situación o un contexto de trasfondo esotérico y espiritual muy profundo, recurrir de pronto a alguien que de verdad sepa cómo decodificar ese tipo de sueño para que se suelten ciertas energías y no sea más recurrente. Y finalmente, como yo siempre digo, obtener el proceso de la oración ahí, dentro del proceso meditativo antes de ir a dormir y también dentro del proceso del mundo de los sueños. Entonces, ¿uno qué hace? Suplica, pide con bastante entusiasmo y con bastante fortaleza para que uno no se esté, digamos, gestionando casi que una costumbre para estar, digamos, despertándose a cada rato o cada ciertos días con muchísimo cansancio. Entonces, ahí hay que verificar un poquito más que los sueños, porque es que no hay una forma directa de decir no vas a estar agotado, porque todo el mundo trabaja de la manera involuntaria en el mundo de los sueños. En cambio, cuando se hace conscientemente, repercute que donde tú tengas un gasto de energía muy alto, porque te han llevado a trabajar a otros seres, a otros lugares, a ciertos templos, etcétera, Sí, etcétera. eso que nos comentabas de que podían pagarte y esas cuestiones, que no era con dinero, también lo comentaste como en el live anterior. Acuérdate, también les hacemos un poco de recuerdo para que los que no lo hayan visto que también puedan acceder porque había muchísima información. Sí, entonces en ese sentido a veces uno va a trabajar muy profundamente y es tanto el intercambio de energía que aunque tengas la sensación de desgaste por lo que estuviste allá, terminas repotenciado cuando te despiertas o vuelves aquí a tu cuerpo físico. En otras pasa lo contrario, pero eso depende también del nivel espiritual. Entonces, como una forma de consejo, yo diría que fortalecer el nivel espiritual va a ser sumamente importante para ir controlando esos procesos de pérdida de energía para que no vuelva a darse como un agotamiento de tal forma. Entonces yo creo que esa es la forma en que se puede trabajar porque va a depender de la persona, de su nivel espiritual, de su conciencia también y en los lugares donde los lleven esos seres que también se activan en el mundo astral, como también lo que su subconsciente e inconsciente le manifieste. Entonces es una mezcla de varios factores. Ahora, mira, por aquí nos preguntaba una amiga muy especial, ella se llama Pamela, es de aquí de la cuenta de Pan Princesita. ¿Existe algún cristal o piedra para tener sueño reparador? Realmente no. No existe Bueno, yo ningún. tenía siete que son para ayudar a dormir. Eso sí, yo sí que las conozco. Sí, pero Por las piedras, cristalmancia, pero no es porque sirvan exactamente porque vayas a tener sueño reparador, sino porque utilizándolas de una manera determinada, ¿no? Sí que sirven. O bueno, o al menos yo sí que tenía información de eso. realmente las piedras o los cristales cumplen otros procesos en relación a las energías y hay unos cristales que a veces trabajan por cierta ignorancia de forma supuestamente positiva y son lo opuesto. Y hay otros que sí tienen una connotación netamente beneficiosa y permite establecer ciertos balances y equilibrios porque muchos de ellos permiten absorber. Lo que pasa es que claramente no basta con tener la piedra y no sé, ponerla en una mesa de noche, ponérsela uno en la frente, en el cabello o donde sea y ya, magia se hizo. No, no, eso no funciona así, eso también tiene un proceso, pero técnicamente no se le quita lo positivo que algunas piedras y cristales sí tienen, pero en relación a los sueños no existe ninguna piedra que te pueda a ti permitir tener un sueño reparador. Si por ahí aparece, por favor no crean en eso porque las características de cristales y piedras para trabajar las energías son totalmente diferentes. Ellas son muy buenas y muy potenciadoras en lo que están diseñadas para trabajar según el propio mineral que representan. Y dentro de los minerales hay que acordarnos que existen muchos intercesores elementales. Pero bueno, ese es otro tema. No vamos a hablar de intercesores elementales acá. Vamos a continuar con las preguntas que tienes tú por allá, Cris. Dale, yo tenía otra cuestión aquí. Sueños premonitorios o posibles saltos en el tiempo a partir de la conexión interdimensional del mundo onírico. Saludos. Ok, bueno, ¿qué pasa con los sueños premonitorios? Su propia palabra lo designa todo, ¿sí? Es sencillamente uno tener en el mundo de los sueños un aviso que es real y que de pronto quizás no lo estás buscando o puede darse la opción de que estés trabajando ciertos niveles y buscas algún tipo de claridad con X o Y situación.
Entonces, por premonitorio ya uno puede anteceder claramente toda la situación que uno necesita prevenir en el aquí y en el ahora. Entonces, ahí es que uno va a trabajar realmente esa parte. Ahora, muy bien dice, sueños premonitorios o posibles saltos en el tiempo. La voy a estructurar por pedazos y luego voy a contestarla de un solo bloque. Entonces ya sabemos sueños premonitorios, porque aquí nos preguntaron como varias cositas dentro de eso. Dice, posibles saltos en el tiempo. No hay ningunos saltos en el tiempo, por favor. La alineación perfecta matemática cósmica universal tiene unos lineamientos que son tan accesibles como las propias fórmulas de la física, de la química y la matemática, que desde mucho tiempo atrás hasta nuestra actualidad nos sigue rigiendo. Es válido que se pueda tener quizás ese concepto, más allá de cualquier teoría que se pueda leer en un libro, de cualquier serie, película o comentario o trabajo científico que se esté realizando, pero no hay un proceso como tal. Yo sé que muy bien hay muchos que piensan en la situación del salto del tiempo y aquí lo voy a aclarar un poquito. Resulta que si nosotros sabemos que venimos arrastrando desde nuestras vidas anteriores muchísimas cosas, cada una de esas vidas tuvo sus momentos presentes, su pasado dentro de su presente y su futuro constituido a medida que su cuerpo iba muriendo con el paso del tiempo. Eso es tiempo pasado, pero sigue estando a ti, por ende sigue siendo un tiempo real y lineal. No hay manera de echar para atrás para vivir esa situación, solo hay procesos para tú viajar hacia esos puntos y tener claridad de por qué hay ciertos elementos que te acompañan en el aquí y en el ahora. Tampoco hay un traslado hacia el futuro porque las leyes universales crísticas llevan un proceso perfecto, no tiene errores, ¿sí? Ahora, eso es con el pedacito que nos decía de los saltos en el tiempo. Y por acá lo estoy leyendo para ir bien con el orden en la pregunta. Luego Y nos dice, decía, a partir de la conexión interdimensional del mundo onírico. perfecto, esa conexión interdimensional es magnífica esa frase. ¿Por qué? Esto pasa así, digamos que salimos del cuerpo físico y viajamos al astral. Tenemos otro mundo, pero según a los lugares que nos lleven estos sueños, uno técnicamente posee la característica de conocer submundos dentro de ese nivel que está dentro del mundo totalmente magnificado de los sueños. Entonces, la interdimensión que habla aquí es eso. Dentro de esa dimensión particular hay otras interconexiones. Y a veces por eso es que mucha gente está soñando algo, Cristina, y de pronto, ¡pum!, salta otro sueño que no tiene nada que ver con lo que inicialmente soñaba. O a veces hay como un corte, de pronto la persona se levanta a tomar agüita, a ir al baño, o qué sé yo, a arroparse mejor, prender de pronto un ventilador, un aire acondicionado, no lo sé, pero cuando retorna al sueño, al descanso, de pronto otra vez se une como con, digamos, la segunda parte del sueño que originalmente tenía o entra en otro sueño, pero que tiene algún tipo de vinculación. Entonces, esa interdimensión existe en la parte onírica. Ahora bien, leyendo sueños premonitorios o posibles saltos en el tiempo a partir de la conexión interdimensional del mundo onírico. En esos espacios no existe ningún proceso de tiempo. Obviamente, los sueños premonitorios que brinden una conexión entre las dimensiones porque te están entregando algún tipo de enseñanza. Entonces ahí es donde uno tiene que conectar con todo lo que ha sido antes, con todo lo que es y con todo lo que necesita y desea hacer. Ahí es donde viene como la conexión puntual para poder más o menos esclarecer un poquito digamos, pues el comentario que nos hacía técnicamente acá. ¿Vale? Uh-huh. Sí, yo creo que sí que le quedó bastante claro. Y yo ya por aquí no tenía ninguna cuestión así más escrita de todas las preguntas que nos habían estado llegando. Pero mira, nos llega aquí a una pregunta de C.C. Gómez y nos pone, con los sueños lúcidos o no, el 100% despierto muy cansada y sé que estuve muy activa mientras dormía. ¿Es posible que mi alma sea de la familia de los barqueros? Ok, bueno. Wow. Del grupo álmico. Ella está hablando de los grupos álmicos, que ya comentamos que era una falsa creencia de la nueva era. Acuérdate, Ricardo.
Sí, no, no, yo lo tengo supremamente claro, no te preocupes por eso. Ahora, ¿qué sucede? Hay una connotación muy interesante porque hay una interconexión, aprovechando el comentario anterior que te habían compartido a ti, donde hay varios elementos que se conectan directamente también con el plano astral. Ahora, directamente aquí, cuando dice con sueños lúcidos o no, el 100% ella se despierta cansada. Hay que analizar en ese sentido, primero, qué tipo de sueño es y cuáles son las conexiones, porque es bien seguro que te están llevando a trabajar, sea tu propio cuerpo integral. Cuando digo integral, hablo de los 7 cuerpos vitales que te comprenden y que ya de esto Cris y yo hemos hablado, y en mi página web hay información de un artículo maravilloso para que el que lo quiera leer lo aproveche. Y si no te están trabajando, quizás te están usando como vehículo según tu capacidad espiritual, lo sepas o no en el grado que puedas estar, para que ayudes o finiquites ciertos elementos en esos mundos dimensionales o de el bajo astral, porque a veces también sucede, o en las dimensiones superiores. Entonces tocaría analizar cuál es la conexión. ¿Sí? Y ella dice, sé que estuve muy activa mientras dormía. Claramente cuando pasa la actividad en ese mundo de los sueños, pero físicamente hablando, tú también sientes una actividad sin necesidad de despertarte y finalmente desconectarte de ese plano, es porque la intención de trabajo y la capacidad de las fuerzas y las energías que están ahí es supremamente abrumadora. Ahora, en la otra parte, decía, es posible que mi alma sea de la familia de los barqueros. Técnicamente, no, porque ya esto es algo que Cris y yo hemos trabajado y no tiene absolutamente nada que ver. Es válida la pregunta, por supuesto, toda duda es Sí, importante bueno, yo trabajar. siempre, Ricardo, yo siempre acuérdate de que en los lives que hablo con Nuria, siempre lo recuerdo y lo digo, no es verdad lo que está, la información que se está ofreciendo, pero sí es lo que vas a encontrar como conceptos de la nueva era, al menos que no te van a servir para la ascensión, pero por lo menos sí que te sirven como data, aunque sea por encima, digamos, como para conocer algo más, o sea, como lo del alma gemela, rayo gemelo, todas esas relaciones kármicas, bueno, no te van a ayudar a lo que es la ascensión, pero sí que, bueno, puede ser que les sirvan, ¿no? Para saber, Mira, ¿sabes cuál es? saber identificar. Eso, para allá donde iba. Realmente esos desastres erráticos constantes que parece una identidad trigonométrica difícil de resolver, solo sirven para que tú te des cuenta que tu potencial va inclinado hacia otro lado y que tienes mayores capacidades conscientes de no caer ahí y enfocarte gracias a eso a otras herramientas que sí son puntuales. Entonces, en este sentido, pues yo comprendería, para completar la pregunta aquí, de nuestra amiga, que de alguna manera habla tu calidad espiritual de una forma muy interesante. Lo digo sin tanto detalle, porque claramente no te conozco ni te estoy haciendo un diagnóstico, pero en términos esotérico y espiritual lo sé, sin necesidad de hacer un diagnóstico inmediato, que tienes una fuerza espiritual muy positiva o muy alta que te permite ayudar a otros en esos planes, indistintamente del sueño que puedas estar teniendo. Entonces, técnicamente yo diría que más de pertenecer a una familia, creo yo que estás unida muy bien a trabajos espirituales que tú has tratado de hacer en todas tus reencarnaciones, así no te recuerdes de todas quizás, o prácticamente de algunas de pronto, en este momento y en esta vida. Entonces, eso le pasa a personas que tienen cierta fortaleza espiritual en algunos aspectos dentro de su propio espíritu. Entonces, ahí sí yo Mira, digo, que ajá, Ricardo nos pone, en sueños lúcidos he estado en diferentes lados del universo y con pleyadianos, nos pone. Ricardo, ¿por, por qué será, ¿por qué será que me sueña en este cuerpo? Ah, que hay otra persona acá, ya vale, Cris, porque tú Sí, estás sí, sí, leyendo sí. creo, la última. Yo voy Sí, pero después es que ella te estaba contestando ah, a tu pregunta que tú estabas respondiendo y es la misma niña o la misma señora, la misma chica. Entonces yo te estaba leyendo para que tú no te perdieras de lo que estabas hablando y te sigue contestando esta misma chica.
y el cansancio parece lógico, pero cuando no tengo sueños lúcidos despierto más cansada aún. Era como el pedazo que ella debió de intentar poner, pues como no cabe, pues lo Sí, tuvo que no, poner en varias veces para que lo pudiéramos leer. Ahí entendí, bueno, no era por colar ninguna pregunta ni nada de eso, sino porque era de la misma persona y era como esa excusa puntual. sí, bueno, Y ya pasamos a Dama en dice, Rojo, que está ahí, que también tiene como otra pregunta. sí, ya lo vamos a hacer en orden, no te preocupes. Dice, en sueños lúcidos he estado en diferentes lados del universo y con Pleiadianos. Ahora, hay una connotación que está sucediendo igual como lo que estamos hablando. Hay demasiados elementos por ahí que todos son títulos, que todos son frases, que todos son cierto contenido. ¿Estás segura? Pregunto yo, y pregúntatelo a ti mismo, que sabes que conectaste exactamente con Pleiadianos. ¿Por qué? Porque es como lo identifica mucha gente por ahí, porque es como lo muestran ciertas gráficas que técnicamente o ilustraciones, o porque siempre se repite cierto conocimiento, entre comillas, por ahí como si fuera una moda, ¿ok? Entonces, hay muchos ejemplos directos y sí existen seres extraterrestres, pero como todo es dual. Hay elementos positivos y negativos también de todos esos seres y muchos de ellos son aplicables en el mundo de los sueños. Y dentro de esos planos existen otros planos existenciales que solo cohabitan ahí y esas energías son delicadas. Entonces hay que ver realmente con quién estás contactando para saber con qué certeza se está manifestando el intercambio de energías ahí. La otra parte que decía, y el cansancio me parece lógico, pero cuando no tengo sueños lúcidos, despierto más cansado aún. Bien, esto es como la persona que puede tener un accidente terrible de tránsito y de alguna manera no siente nada de dolor, ¿sí? Pero luego de su proceso, por más bien y por gracia de Dios que sobrevivió, termina con el cuerpo totalmente cansado, pero en su principio no sintió dolor ni, bueno, la fatiga y el estrés muscular debido a toda la situación del cuerpo y la adrenalina. ¿Qué sucede con otras personas que sí le pasa el mismo ejercicio que estoy poniendo acá? Un accidente también fuerte, pero ahí sí siente dolor, desespero, ansiedad y por supuesto todo se le complica en algún sentido. Los cuerpos son muy diferentes, las energías son totalmente particulares, personales. Es probable que cuando sean estos casos para la misma chica que nos estás preguntando y despierta más cansada aún cuando no los tiene lúcidos, es porque está en una versión, digamos, automática y la están llevando a trabajar a unos lugares donde si pudiese tener la experticia para estar consciente, sería otro cantar. Pero para no lastimarla y sabiendo que la están usando y que eso me parece súper poderoso para beneficiar cualquier trabajo que estén realizando en el mundo astral, pues entonces ellos también te cuidan, ¿sí? Ellos también mantienen como ese templo sagrado para que teniendo en consideración que conscientemente todavía no tienes la experticia para desarrollar el trabajo allá, pues te van a utilizar en esa faceta automática para que no se rompa en la sintonía energética y al mismo tiempo el impacto de lo que estés viendo, escuchando, oliendo, saboreando o sintiendo también, no vaya a interrumpir con ninguna de tus energías vitales. Entonces a veces sucede así, que nos trabajan en forma inconsciente o de forma consciente y dependiendo hacia dónde nos lleven y qué es lo que sucede en el sueño, tendremos un cansancio particular o no, o demasiada energía, o estaremos relativamente como nos acostamos en el día anterior, igual, tal cual. Entonces ahí puede ser más o menos como esa situación para que tenga un poquito como de claridad, ¿sí? Y por aquí tenemos a otra persona que está un poquito más arriba, si mal no recuerdo, se llama así, le dice Ricardo, yo pregunté, sí, en efecto, ella preguntó en la cajita, yo le dije que le íbamos a resolver por acá, ¿por qué será que me sueño en el cuerpo que ella tiene, ¿sí? Y después sale de ese cuerpo, pero es alguien más que físicamente, aunque su esencia es ella misma. A veces hay que recordar que los mundos de los sueños resulta ser, Cristina, que pasa como cuando uno va al cine a ver una película y resulta ser que la película es una biografía de uno o de muchos de sus vidas anteriores. Y es probable, en el caso de aquí, de nuestra amiga Dama en Rojo 1, que es el nombre del usuario, pues aunque ella sigue siendo ella misma y se está viendo a sí misma en esencia, pero que su vehículo humano o físico es diferente, puede ser una correlación
de aquel vehículo que en algún momento pudo haber tenido en su vida anterior más cercana o quizás en vidas un poquito más lejanas, donde puede ser un vehículo masculino aunque ella sea aquí femenina, como viene siendo en estos momentos, o puede ser un cuerpo femenino totalmente diferente al de ella. Claro, aquí, y seguro tú me acompañarás en el comentario, Cristina, también depende de lo que esté alrededor o formando el escenario de ese sueño, porque si ella se está viendo así, también hay que tener en cuenta si hay algún otro elemento, si el ¿Qué sueño tipo es de algo. elementos tiene y qué tipo de, si hay colores, si no, también, si es blanco o negro? Bueno, un montón de cosas que también hemos ido comentando también en el otro live, ¿no? Que había que tener en cuenta en la cuestión de la lectura de sueños. Acuérdate porque leíste en ese día como un par de sueños, yo creo, Sí, que sí, sí. tuvimos la oportunidad de que leyeras un par de sueños y dentro de ahí obviamente dependían muchos elementos y muchas cosas. Claro, no es lo mismo que tengas un paisaje en el que de repente estén todos los niños jugando con un montón de colores y colores súper vivos, a que esté en un parque los niños jugando, pero de repente pues te los encuentres sin toboganes, sin nada, en una plaza. Entonces Sí, cambia el sitio, cambia el elemento, cambia muchas cosas que son pequeños detalles, pero que juntos hacen pues que el sueño se conforme de una manera o de otra, claro, y lo que es la lectura del sueño sea de una manera o de otra, claro, no tiene nada que ver. sí, sí, sí. Mira, aquí tenemos algo de mi querido amigo de la cuenta de Orión, ¿sí? Nuestro querido amigo Alonso dice, si en algún sueño estoy siendo atacado por un tenebroso, es bueno despertarse. Y a continuación viene otra pregunta. Realmente, lo primero que hay que hacer en lo posible es pedir con fe acompañamiento. Y tu acompañamiento directo es tu ángel de la guarda y tu maestro o maestra interno que en algún momento dado ya lo hemos comentado nosotros, igualmente en mi Hmm. página web hay unos artículos puntuales sobre maestros internos. Pero si no somos capaces en el instante y hay demasiada premura, ansiedad y temor por este ataque, intentar despertarse no es algo negativo. Y tranquilos, nadie va a venir de ese mundo a seguir arrastrándolo, a agarrarlos, a hacerle daño. Eso no pasa, sino todo el mundo estaría endemoniado cada vez que va a dormir desde la primera vez que duerme. Luego pregunta, luego de despertarme, ¿qué debería hacer? Automáticamente debería ingerir un poco de agua, sea el clima o fría, porque el agua es el líquido vital energético de esos planos, como el oro viene siendo el conector químico o buen conductor de electricidad en algunas piezas de computador por sus propiedades químicas. Entonces, ¿qué hace el agua? Calma y vuelve a ubicar las frecuencias en estado alterativo e inmediatamente orar. Orar para pedir que obviamente lo acompañen a uno. Entonces ahí uno puede, digamos, ampararse por esas herramientas que están claramente a la mano de De uno, sí, todo. inmediato y de todo, totalmente, ¿sí? Eh, mira que por aquí nos dice otra persona. Pan Princesita, mira, nos está escribiendo y nos pone, hoy están ofreciendo en muchas páginas conexión con muchos seres y arcángeles, y donde se está practicando bautizos y colocando sellos. Mucho cuidado donde entran, filtren información. Totalmente cierto, Cris. Como ya tú y yo lo hemos trabajado antes, en lo espiritual y esotérico es complejo. Están los dos bandos y cada bando está lleno de gente embustera que no sabe nada. Son muy pocos en el negativo y en el positivo que tienen real conocimiento, no porque es que son grandes iluminados, no, no, eso es sudado. Eso es trabajado a profundidad en cada uno de los procesos de reencarnación, en el aquí y en la ahora y en otros planos dimensionales según los honores que ti te brinde a medida que pases las pruebas. Entonces, con esto que nos dice ella, sí hay que tener mucho cuidado porque muestran a ángeles y arcángeles como algo muy particular para poder captar gente porque eso gusta, eso atrae y no hay que, digamos, tampoco despachar todo lo que puede hacer de eso, pero como tú y yo siempre decimos, hay que investigar, analizar y no tomarse las cosas a la primera o a la ligera y mucho menos estar tragándose cierta información porque hay mucho mago negro, como yo siempre digo, vestido Sí, con una teta blanca queriendo perjudicar a otro. Y con esto de los sellos, créanme que esos son rituales que son bastante
complejos para después romper el pacto que se hace ahí. El pacto, cuando lo digo, no es solamente con el señor Satán. Hay muchas otras entidades con las que se pueden realizar pactos porque su jerarquía lo permite. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Buen aporte aquí de nuestra amiga Pamela. Gracias por eso. Sí, nos ponía que anoche le tocó ayudar a una niña que estaba muy asustada que recibió un sello en su frente. Cuidado con las páginas que visitan. Sí, bueno, Lo ahí dije, lo dijo rápido. Me suicidé y era yo. Al caer era un jovencito y yo lo auxiliaba. Pero siempre es diferente, nos dice nuestra amiga de Dama en Rojo. Ok. Bueno, me imagino que tiene que ver con la correlación de lo que nos Sí, preguntaba ahorita con ese sueño. Claramente, ahí hay varios factores para trabajar directamente sobre la parte de suicidio, ¿sí? Y que te veías caer y todo este jovencito y lo auxiliaba, pero que siempre hay una connotación donde todos los elementos, como aquí estoy haciendo con mis manos, cambian de posición. Entonces ese juego de cambios porque hay una codificación particular en ese sueño y créeme, no todos los sueños que se ven negativos hay que tomarlos directamente como negativos y los positivos no entregan siempre tampoco. sutilidad, hay que ir a profundidad. Entonces aquí tocaría es como analizarlo más puntualmente. ¿Qué otra pregunta tienes tú de las tuyas, Cris? Que yo tengo por acá unas para hacer. Mm, no, yo ya no tengo ninguna más, porque la última que tenía era la cuestión del sueño premonitorio que nos hablaba desde posibles saltos en el tiempo, interdimensional del mundo. Ya, y esa fue la última. Y acuérdate que ya empezamos a contestarlas de aquí del público. Un saludo para todas las personas que se nos unen. Sí, aquí un Un saludo besito, Cristian, que se cordial. unió al último. Uh-huh. Y Ok. bueno, saber también, como bien decía Ricardo, ¿no? Saber distinguir muy bien y saber discernir sobre lo que nos tragamos y lo que no nos tragamos, Sí, obviamente. eso es puntual. Fíjate que yo tengo unos por aquí muy interesantes, aquí, pues obviamente anotaditos porque no puedo Dale. salir a Sí, sí, verlos. sí, sí, sí. Lo voy a compartir. Dice, gracias mil, nos dice aquí Silvio, si no mal no estoy de error. No, no, con el mayor de los gustos, siempre va a ser con el mayor de los gustos. Tenemos aquí a Nati Monasterios que preguntaba lo siguiente, ¿cómo sé que mi sueño fue una respuesta a una pregunta cuando de pronto la situación es media loca en el sueño? Bueno, esto es fácil. Si yo requiero algo y dentro del sueño se gestiona un trabajo profundo para tratar de que yo entienda que quizás en el sueño está la respuesta, ya te están activando algo de conciencia para que tú puedas ver más de lo evidente, porque a veces no todas las respuestas son, necesito una camisa morada, entonces te muestran en el sueño cómo la vas a tener. No, no todas son así de simples. De pronto muestran tantos elementos que dentro de lo que no se ve, en ese, digamos, segundo aspecto dimensional del sueño, es donde está la real respuesta. Entonces aquí, para uno tener claridad, es cuando uno siente que de pronto el sueño, por más loco que haya estado, nos está brindando la oportunidad de pensar si esta es la respuesta, entonces significa que hay que trabajar y pensar y determinar, escribir el sueño y analizar si quizás uno no tiene el contacto con alguien experto para que se lo resuelva, tratar uno de enlazar todos los elementos sin llenarse la cabeza de tonterías ni nada que pueda haber por ahí en internet, que de eso abunda mucho, sino que uno pide en oración si realmente le están dando la información. Cuando tú pides, se va a aclarar, sea porque resuelves o sea porque esa noche o al día siguiente, tu sueño sí va a tener como continuidad, pero con mayor claridad. Uy, Por aquí, sí, Ricardo, mira también eso que ella está comentando, también te lo pueden hacer llegar de repente mediante un anuncio de televisión. A mí me pasó, te pueden llegar a hacer la respuesta de muchas maneras, o sea, que estén atentos y no solamente en el sueño propio, sino también, bueno, yo lo quería dejar esa pequeña data, Ricardo, de que a mí también me pasó por un email. Me llegó un email y me llegó como la respuesta y ahí enganché todo de una. Igualmente, siempre cuando pides, cuando pones las cuestiones en oración, realmente y lo pides de verdad, de corazón, te puedo asegurar que la respuesta te llega, no dudes porque te llega. Y ya si tú dudas, entonces ahí ya tienes un problema de fe. sí, y también problema de conexión interna. Ahora mira, Mm. tenemos otra pregunta de nuestra amiga Carlita del portal de Urobor. Ella comentaba realmente, bueno, es pregunta, dice, para mí el efecto del mundo de los sueños es como entrar a Narnia. Yo estoy bastante seguro
que todos los que no hemos visto Narnia, o por lo menos leído el libro, toda esa historia tan maravillosa de esos mundos dimensionales que se exponen después de haber atravesado el ropero, obviamente habla de elementos que son sutiles sentimentalmente, otros fantásticos, otros que conectan a tus vidas y finalmente llevas muchos viajes dentro del mundo de los sueños. Entonces, no todo el mundo sueña igual, no todo el mundo sueña con la misma intensidad. Así que Narnia me parece que está muy bien catalogado para ciertos elementos del mundo de los sueños. ¿Ok? Mira, aquí tenemos otra, la leo. Dice, de parte de Andreín Luzuriaga, dice, algunos sueños se me han vuelto realidad. En ocasiones son cosas no agradables. ¿Qué debo hacer? Cuando pasa eso, tienes que analizar qué tanta conexión estás vinculando con tu fuerza energética y qué tanta práctica y prestarle atención le estás brindando a tus elementos espirituales. Dependiendo de eso, obviamente tú puedes trabajar para proyectar que sean menos los elementos desagradables y mucho más los elementos agradables. Mira que sencillamente el trabajo es interno y de esa manera uno puede conectar realmente. Aquí te comparto otra, Cris, como a todos los que por supuesto nos están acompañando y que les agradecemos. Tenemos aquí a mi amigo Ignacio, ¿sí? Un amigo bastante especial, ¿sí? Y nos pregunta, o nos comparte, siento que tengo otra vida en los sueños. Interesante. A veces hay chispazos, ¿sí? O spoilers, vamos a ponerle así, de tus vidas anteriores y te los muestran en tu vida presente. Dice, a veces son hasta semanas, o sea, es muy profundo todos estos sueños, los que él se encuentra como con esa conexión. Hay que analizarlos porque es interesante, Cristina, y seguro, obviamente, ya esto tú lo has comentado también en tu canal, en tus publicaciones, que a veces conectarse con tantos elementos que son de uno, pero que uno no es capaz por conciencia real y despierta, tomarlos en el aquí y en la ahora, sino que sencillamente, por más deseo que uno tiene, resulta ser que la respuesta se la pone en un sueño. Entonces tú estás viviendo dentro de un sueño vivencias que ya tuviste anteriormente y te puedes ver quién pudiste haber sido, como hace poco expliqué, en una vida anterior hace nada, o sea, la más cercana a esta, o quizás una muy, muy, muy lejana a esto. Entonces, me parece chévere porque en el caso de Ignacio tocaría que le preste bastante atención qué le están mostrando, porque si le están mostrando algo es porque necesita mejorar o trabajar con algún factor particular. Tenemos Algún otra. tipo de elemento. Mira, Ricardo, nos están preguntando que si el live lo vas a dejar guardado. ¿Sí? Estamos en el canal de Ricardo, así que Ricardo es el que manda. Él si no lo quiere dejar, no lo va a dejar. Sí, no hay ningún problema. Como tal, va a quedar ahí guardado. Mira que nuestra amiga Lilu de Lilu Yogi nos comenta que ella se ve volando, se ve que sueña con bastante frecuencia, que alza vuelo y ve toda la ciudad. Soñar volando tiene unas connotaciones muy puntuales, pero soñar volando inconscientemente, sin tener control, a eso me refiero, es un desperdicio de energía y de ciertos secretos que de alguna manera pueden estar más claros, no tan accesibles, pero sí más claros para poder llegarles, ¿sí? Ahí traigo como una pequeña pista, porque trabajar conscientemente y volar desde tu cuerpo físico e integrar al plano astral un elemento de conexión superior es realmente lo que hace que sea así tan fantástico como cuando uno tiene la emoción de conectar con cualquier elemento que represente el soltar ese cuerpo, el viajar directamente y por supuesto fomentar todas las energías. Pero es muy bonito digamos, lo que nos comparte el hilo porque es una de las experiencias más agradables. Si tanto es agradable, consciente, imagínense que conscientemente cómo será de sensacional este elemento. ¿Sí? Yo hay un sueño que tengo desde muy pequeñita, y te estoy hablando que me acuerdo perfectamente de 3, 4 años, en el que yo subía las escaleras, pero volando de la casa donde yo vivía antiguamente cuando yo era pequeña. Y yo ahí, o sea, todavía lo tengo ese recuerdo de cuando yo era muy, muy, muy pequeña, Ricardo. Yo tenía como 3, 4 años. Y después de ahí, ya nunca más, de manera inconsciente, volví a soñar eso. Nunca más. O sea, te estoy hablando de hace realmente muchísimos años.
Y luego ya sí, una vez que ya aprendí el desdoblamiento del cuerpo, cómo poder salir, cómo poder hacerlo, ya ahí, esa es otra vaina, pero ese es otro tema porque tú dices, que de verdad, ahí tú lo haces de manera consciente y no tiene nada que ver como cuando de repente tú lo haces de una manera inconsciente, que sí es verdad, es muy bonito y a mí se me quedó realmente grabado. Yo no sé si también hay gente por aquí que le pasó eso, que no Pero, lo, que claro, yo con 3 4 años no controlaba, Ricardo. Yo veía, yo hacía un montón de cosas y era como ese descontrol. sí, es el proceso inconsciente, eso es normal porque pasa en la gran mayoría de las personas.